todo indica que nuestro vecino Haití se encuentra bajo fuego y fuera de control, según reportes de prensa que se han leído. Casualmente, el fin de semana todo el mundo publicó, The Washington Post, todo el mundo publicó en torno a Haití. El vil asesinato de un ex senador haitiano quemado vivo, literalmente, y su chofer le pusieron la guindilla al pavo. Pero tenemos también otras realidades. El propio presidente Abinader ha trascendido que en la toma de posesión de Gustavo Petro en Colombia ayer, en el encuentro que sostuvieron, le abordó sobre el tema haitiano. Es un tema recurrente en cada una de las alocuciones internacionales que hace el presidente Abinader. Hubo recientemente, el jueves o el viernes, un altercado en la frontera por Pedernales, una persona muerta, un enfrentamiento ahí entre civiles. Cada día la situación se le hace más tensa a los haitianos para poder adquirir alimentos, según ha trascendido, ni hablar del tema de los combustibles. Pero ¿cuál es la realidad? Sobredimensionada, la realidad tal cual es. Lo conocemos de primera mano con una voz autorizada que nos dirá siempre la verdad, únicamente la verdad. Anneli Ruiz, corresponsal jefa de la agencia Prensa Latina en Puerto Príncipe, Haití. Anneli, gracias por acompañarnos. José Enrique Pintor, Miralba se va a sumar ahorita y yo te saludamos y te agradecemos infinitamente todo lo que puedas contarnos de primera mano en torno a la realidad haitiana. Bienvenida. Gracias a ustedes, siempre es un placer, ¿no?, compartir con ustedes lo que está sucediendo de este lado de la frontera. Sí, realmente hoy la situación que está viviendo Haití es compleja. Es compleja porque coaliciones de pandillas, ya ni siquiera son pandillas individuales, coaliciones de pandillas han asumido control de zonas estratégicas, especialmente de la capital, de la zona norte, de la zona sur. Desde el año pasado que estaban las bandas del G9 que han interrumpido el paso hacia ese lugar. En la norte está también el G9, es el bastión de Barbecue, Jimmy Cherizier, un ex policía que ahora está al frente de una coalición de más de 9 bandas. Se han sumado otras, pero bueno, esas son las centrales. En la parte sudeste de la capital, que era la parte, es una zona rural, pero es una zona también donde están varias familias acomodadas. En esa zona también se ha establecido una pandilla que está operando, que presuntamente fue la culpable del asesinato del senador y que también era el director de una empresa nacional. En esa zona se han acomodado porque tras la toma de Martizán por las pandillas, que era la única conexión viable, realmente viable, desde Puerto Príncipe hacia el sur del país, pues se han tomado rutas alternativas. Una de ellas es a través de la BUL, donde hoy está establecida Timacase. De hecho, se presume que el senador iba a llegar al sur a través de ese lugar cuando fue asesinado, su cadáver quemado, y las autoridades anunciaron una investigación para determinar responsabilidades. Lo que pasa es que muchos de los que denunciaron este fin de semana, se denunció por el primer ministro Ariel Henry, que volvió a prometer que los autores iban a ser llevados ante la justicia, pero lo que realmente está sucediendo es que muchos de estos crímenes quedan impunes. De hecho, en el reciente reporte de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití, donde hizo un balance de la guerra ocurrida entre abril y mayo entre las pandillas de 400 Mauoso y Timechan en Coaribuqué, y también en la llanura de Cul-de-Sac, que es el norte de la capital de Haití,
La propia ONU estaba diciendo la necesidad de que la justicia también tome su papel en esto, sobre todo después de las últimas operaciones que están haciendo la policía recientemente. De hecho, la semana pasada estuvo en el bastión de Coleg, que era un líder de pandillas ahí en Cuadribuqué, que también se presume que era el segundo de 400 mabuosos. Abatió a Coleg, liberó a cerca de 30 personas que estaban secuestradas, algunas de hecho durante mucho tiempo. También eliminó su bastión. Pero lo que realmente está sucediendo es que, a pesar de que la policía hace esto, a pesar de que incluso ha arrestado a varios de los pandilleros, de hecho en esos operativos de la semana pasada, la policía también hirió a 13 y abatió a 9 y tuvo a otros arrestados. La justicia camina demasiado lento, según lo que han estimado otras personas, y no llega realmente a cumplir las personas por este crimen. Y entonces hoy la situación es muy complicada, sobre todo para esos barrios vulnerables. Estuvieron señalando que, por ejemplo, en Cité Soleil, que fue el escenario de la más reciente guerra de las pandillas, al menos 300.000 personas se quedaron sin acceso a agua, sin acceso a comida. La guerra también impidió que los coordinadores humanitarios accedieran al lugar, y esa es una zona vulnerable donde 1 de cada 5 niños padece desnutrición aguda, que es mucho más alto que en toda la región, es el 20% de los niños, y la región se maneja entre el 11 y el 13% de desnutrición aguda en los niños. Entonces la situación es bien compleja. Eso se suma al tema del combustible, y aunque se ha ido mejorando en los últimos días, la mejora realmente es prácticamente no se ve. ¿Y por dónde le llega el combustible, Anneli? ¿Por dónde le llega el combustible? El combustible, la mayoría, llega al puerto de la capital, que es el principal puerto que tiene el país. Hay otros puertos, por ejemplo, en la zona norte, pero realmente la mayoría del combustible llega al puerto de la capital. ¿Qué sucede? Cerca del puerto de la capital está establecido la terminal de Barré, que es la de mayor capacidad. Cerca del 70% del combustible se acumula en ese lugar. Ese lugar está en manos, por supuesto, de las pandillas que operan en el norte, las pandillas del G9 y aliados. Lo que sucedió durante la guerra de las pandillas es que no se podía acceder a ese lugar, por lo tanto la capital la capital y el país se quedó prácticamente sin combustible. Pero más que eso, lo que está sucediendo es la proliferación de un mercado paralelo, de un mercado negro, en el cual sale de la terminal, salen los combustibles, pero luego no se venden en las gasolineras. Quedan en un stand-by ahí en el mercado negro, donde el precio puede hasta ser 5 veces mayor que en eso. Y entonces es grave, porque hay que recordar que cerca del 30, por ejemplo, entre el 30 y el 45% de la población de Haití es la que tiene acceso a la electricidad estatal. Es la que tiene acceso a una electricidad que ni siquiera es 24 horas. Era uno de los proyectos de Jovenel que nunca se pudo realizar. Es decir, es una electricidad que puede venir entre 3 y 8 horas diarias, incluso puede pasarse días sin venir. Entonces la mayoría de las personas que tienen acceso a este servicio lo tienen a través de generadores privados, claro, que necesitan combustible. Claro. Y hoy mismo están pagando muchísimo más de lo que eso se suma también, por ejemplo, la transportación. La transportación se ha duplicado en los últimos, el costo de la transportación pública se ha duplicado en los últimos meses, y por supuesto con ella se aumenta de manera considerable el precio de la canasta básica. Esto en momentos en que más del 4,3 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria, y hay más de 1,5 millones en estado de emergencia. Entonces, todas estas
cosas van a hacer que, por supuesto, estas cifras aumenten, lo cual sería grave. A nivel de la capital, no se ha observado una disminución del acceso. Lo que sí se ha observado es un aumento, y con el aumento de los precios hay muchas personas que sencillamente no pueden comer. Hay muchas personas que han tenido que disminuir, por ejemplo, sus ingestas, hacen una sola comida al día, y eso, por supuesto, agrava la situación, sobre todo de los más vulnerables. Así es. Anelio, otra pregunta. ¿Cómo llega el suministro de armamento a estas pandillas? O sea, ¿de dónde sacan el armamento? Se habla incluso de que es un armamento bastante desarrollado, que hay participación de armamento pesado. No estamos hablando de 3 pistolitas. ¿Por dónde entra? ¿Quién suple, quién financia a estas pandillas que han casi dividido en federaciones, realmente en zonas ahí, en casi comunidades tribales? Al final son comunidades tribales. Exacto, casi. ¿Quién está detrás de esto? Roberto, mira, el principal problema que están señalando los expertos es que es un armamento de guerra. Es decir, son fusiles, es decir, no son, como tú bien decías, pistolas de 9 milímetros. Sí, también hay, pero realmente son fusiles de alto alcance. Incluso algunas de las pandillas tienen carros blindados. Algunos incluso se los han quitado a la policía. Cuentan entonces con carros blindados. Entonces es difícil realmente hacer frente a estos grupos, y la mayoría del armamento, por lo menos hasta lo que se conoce, por ejemplo, durante el mes de julio, la policía hizo al menos 3 grandes incautaciones en los puertos de la capital y de Portepé, al noreste del país. La mayoría de esos armamentos proviene de Estados Unidos. Y llegan al puerto, y luego se distribuyen entre las diversas. Uno de los mayores escándalos recientes fue porque uno de los cargamentos presuntamente venía a nombre de la Iglesia Episcopal de Haití. Aunque esta organización religiosa ha negado cualquier implicación, ha señalado que si alguien está importando a nombre de la institución no tiene ninguna relación con ellos, que ellos no han ordenado, no han pedido ningún cargamento en estos días, que solamente una de las personas que está al frente de la institución es capaz de retirar del puerto cargamentos a nombre de la institución. Pero hasta lo que se sabe, hasta lo que confirmó el comisario de gobierno, Jacques Lafontaine, el comisario de esta capital, es que el cargamento venía a nombre de la Iglesia Episcopal. Hay otro caso sonado donde vinieron, que fue el 1 de julio, donde vinieron cerca de más de 20.000 municiones, una veintena de armamentos, tanto largos como ligeros. Y uno de los implicados, de hecho, una de las personas de los cuales se descubrió ese armamento en su vivienda, fue apresado y luego liberado por el comisario de esa ciudad. Hoy ese comisario está detenido y según las primeras investigaciones también está detenido el secretario general de la Federación de Abogados de Haití, que formaba parte del gabinete del ministro Berto Dorcet. Y todas esas personas están detenidas supuestamente por haber liberado a estas 2 presuntos presuntos traficantes ilegales de armas. Pero la mayoría de las armas, por lo que se conoce, provienen de Estados Unidos.